buenas noches, estimados participantes del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Bienvenido a la plataforma virtual de Zoom y Facebook de la Ilustre Orden. El día de hoy continuamos con la capacitación en el curso de litigación oral en el nuevo Código Procesal Penal, para lo cual contamos con la grata presencia de un destacado docente capacitador, que es el doctor Juan Ortiz Benítez. Estimado profesor Juan Ortiz Benítez, déjame trasladarle los agradecimientos de nuestro señor decano de la Orden, el doctor Alfredo Álvarez, y toda su junta directiva, y por supuesto también de nuestro coordinador, el doctor Uriel Astete. Estamos en el marco de la ejecución del curso de litigación oral en el nuevo Código Procesal Penal, que tuvo inicio el día 15 de mayo, y el día de hoy 17, siendo ya las 18:15 de la tarde, estamos iniciando con la presencia de un destacado profesor, y es el doctor Juan Ortiz Benítez. El profesor en mención nos va a acompañar con un tema muy importante, como es el tema de interrogatorio y contrainterrogatorio. El profesor es abogado litigante, cuenta con estudios de especialización en litigación oral en Medellín, Colombia, especialización de destrezas de litigación oral y técnicas avanzadas en contraexamen por la Universidad de California. Igual manera, con un máster en políticas anticorrupción por la Universidad de Salamanca, España. Es fundador de Inocentes Perú, Centro de Capacitación y Defensa Legal, una de las instituciones que coayuda a las personas que tienen sentencias cerradas, y el profesor Juan Ortiz seguramente el día de hoy en el culmino de su clase nos comentará algo de este proyecto. Profesor, bienvenido a la plataforma virtual. No le quito más tiempo, le dejo en el uso de la sala. Gracias, Clinton. Gracias por la presentación y por la deferencia. Buenas noches con todos. Bien, en esta oportunidad voy a tocar un tema muy importante dentro de la fase del juicio oral, que es el examen directo y el contraexamen. Pero antes quiero compartir con ustedes un video de la labor que hace mi persona conjuntamente con un grupo de abogados y estudiantes. A cargo de una institución privada que se llama Inocentes Perú, cuya finalidad u objetivo es la defensa legal de personas inocentes que han sido acusadas o condenadas erróneamente. Permítame compartir con ustedes, me confirman por favor si se puede visualizar. ¿Se visualizan las diapositivas? Bien, correcto. Voy a compartirles un pequeño video que son los testimonios de personas inocentes que han sido acusadas y condenadas erróneamente. Fíjense, todas estas personas que aparecen en este video, en un momento fueron sometidas a investigaciones, acusación y juicio oral. Todas se encuentran liberadas, todas recobraron su libertad, a todas se demostró que fueron acusadas y en algunos casos condenadas erróneamente. Escuchen ustedes su testimonio de ellas mismas. Sí, eh, a ver, porque este audio está dentro de mi diapositiva. Eh, a ver, me confirman ya. Ahí, ¿se escucha? ¿Escucha el volumen? ¿El audio? Ahora sí se escucha medio entrecortado, creo, ¿no? A ver, doctor, déjelo reproducir un poco a su audio del doctor.
Eh, no me sale ese cuadrito. Ya, ya. Ya, ok. Compartir sonido, ¿no? Ok, a ver ahora, me confirman igual, por favor, por interno, por aquí, ¿ya? Soy Pascual Pusilano ya. Perfecto. He sido sentenciado por 15 años de cárcel. Suboficial de tercera, Policía Nacional de Perú, Gabriel Isaín Magollón Canahuil. Fui acusado por el delito de homicidio culposo. Luis Alberto Villarreiro. Fui acusado por un secuestro extorsivo y me opinaron cadena perpetua. Es inocente. Luis Alberto Villarreiro va a pagar algo que no es. Él no era. A dejar a mis hijas a dormir en una carpa fuera de un penal un día antes, toda la noche, o que no pase la lluvia, no solamente por mi casa, sino en muchas mujeres que vagan. Es terrible, es terrible. Con las pruebas que tenía a la mano, y las pericias que certificaban mi inocencia, se hizo justicia. Bien. Ustedes han escuchado testimonios de estas personas que, como les dije en su momento, fueron acusadas y llevadas a juicio. ¿Por qué he puesto estos videos? Por dos razones. Uno, para que ustedes accedan a estos testimonios, correcto, testimonios reales de estas personas inocentes. Y número dos, todos estos casos antes de juicio, tanto fiscalía como el abogado defensor, en el caso de mi persona y otros abogados que me acompañaron, nos entrenamos, es decir, nos entrenamos para asumir la defensa y enfrentar el juicio. Pero nos entrenamos ¿en base a qué? En base a una estrategia. De eso se trata el juicio. El juicio oral se trata de estrategia. Entonces, tanto fiscalía como el abogado defensor tienen que entrenarse. Entrenarse para afrontar un juicio, pero en base a una estrategia. Y de eso vamos a hablar ahora. De las habilidades, destrezas y técnicas que despliega tanto el fiscal como el abogado defensor en un juicio oral. Correcto, que no es otra cosa que la litigación oral. No hay un manual, ojo, el código no recoge las técnicas y estrategias de litigación oral. Cada uno tiene que entrenarse y prepararse. Las doctrinas, los libros que publican diferentes autores nos dan una base, pero la experiencia desplegada uno en juicio, donde se generan un sinfín de incidentes que no están incluso recogidos en el código, enseñan a uno a mejorar incluso las diversas destrezas de litigación oral. ¿Y por qué he compartido con ustedes esta imagen? Ustedes pueden observar en esta diapositiva una imagen de una pelea de boxeo. Porque yo retrato a un juicio como una pelea también, una lucha, un combate, porque hay dos adversarios, correcto, el fiscal y el abogado, y hay un árbitro que es el juez. Pero en una pelea de boxeo rige un reglamento, correcto, que se debe cumplir. ¿Quién hace cumplir ese reglamento? El árbitro, para las dos partes, para los dos boxeadores. En el juicio debe regir también un reglamento. Por supuesto que sí. ¿Quién pone las reglas en el juicio? El juez. Correcto. El juez quien impone las reglas en el juicio. Por ejemplo, en una pelea de boxeo está prohibido los golpes bajos.
rige también la lealtad entre las partes, entre los adversarios. ¿En el juicio también rige la lealtad entre las partes? Les pregunto. Por supuesto que sí. ¿Por qué me enfoco en eso? Porque muy aparte de que las partes se preparen, se entrenen, correcto, para un juicio, debe regir el principio de lealtad. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, el que va a formular objeciones tiene que ser una objeción con fundamento. Primero identificar el tipo de objeción, luego fundamentar la objeción. Porque si yo objeto sin fundamento 1, 2, 3, 4 veces, ¿estoy vulnerando el principio de lealtad de las partes? Claro que sí, porque estoy jugando suciamente con la otra parte. Le estoy interrumpiendo su interrogatorio directo o le estoy interrumpiendo su contrainterrogatorio para quitarle la ilación, ¿correcto? Obstruir, ¿no? Ponerle trabas en su pregunta con la finalidad de que no obtenga esa información de calidad que favorezca su teoría del caso. Eso es lo que estoy haciendo. Y eso no es ser leal, eso no es ser leal con la otra parte. O preparo a un testigo, correcto, un testigo de mi parte, preparo un testigo para que se convierta en hostil, o para que falte a la verdad, o distorsione la verdad, cuando lo interrogue la otra parte. ¿Eso es respetar el principio de lealtad? No, por supuesto que no. Eso es jugar sucio con la otra parte. ¿Y eso se ve en los juicios? Claro que sí, los que litigamos lo vemos en los juicios. No quiero generalizar, no es todos los juicios, pero hay adversarios que lamentablemente no respetan el principio de lealtad de las partes. Debe ganar el que mejor se ha preparado, el que mejor tenga la teoría del caso, su mejor teoría del caso, el que mejor persuada al juez. Por supuesto que sí, pero limpiamente. Fíjese, el juicio oral resumido. Empecé diciéndoles que tenemos que tener una estrategia, pero una estrategia en base a nuestra teoría del caso como núcleo, ojo, como base, porque de la teoría del caso nosotros vamos a diseñar las estrategias. Por ejemplo, en los alegatos de apertura, ¿correcto? En la práctica todavía se ve que los alegatos de apertura, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, no son las circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores. No es, no es la teoría del caso, es decir, la historia que va a contar a través de los alegatos de apertura, no es eso. Luego, en este diseño de estrategia para juicio está el examen directo, correcto, con preguntas abiertas, ¿no? La técnica del refrescamiento de memoria, luego está el contraexamen, que es lo que voy a compartir con ustedes, luego hay que conocer también las herramientas, como la herramienta de las objeciones, identificar el tipo de objeciones, identificar las preguntas prohibidas, el procedimiento para formular, por ejemplo, las objeciones, ¿no? Luego del examen directo, el que ofrece el testigo, lo van a ver ahora, también tiene la oportunidad del redirecto, es decir, yo ofrezco mis testigos van a ser sometidos a un contraexamen, correcto, pero yo tengo la oportunidad de rehabilitarlos a través de un redirecto, y el redirecto solamente sobre las preguntas y las respuestas del contraexamen. Luego del redirecto, la parte que ha realizado el contraexamen tiene la oportunidad también de recontraexamen, es decir, si por ejemplo el fiscal ofreció su testigo, examen directo, yo contraexaminé, dañé su teoría del caso a través de mis preguntas del contraexamen, el fiscal va a hacer un redirecto para rehabilitar, logra rehabilitar a su testigo, me toca la oportunidad del recontraexamen. Recontraexamen solamente sobre las preguntas y respuestas del redirecto. Todas estas técnicas y herramientas tenemos que dominar. Y finalmente, los alegatos de clausura, ¿correcto? Alegatos de clausura, no hay un modelo definido, pero sí hay una estructura ya del instructor encargado, les dará los tics, el esquema para los alegatos de apertura. Es decir, teoría del caso es cierto, correcto. Bien,
¿Qué buscamos nosotros como planificación para un juicio? Fiscalía va a buscar la absolución en base a su teoría del caso. Perdón, va a buscar la condena. Ese es el objetivo de Fiscalía. ¿Y la defensa que va a buscar? La absolución. ¿En base a qué puntos? La teoría fáctica, que son los hechos, teoría probatoria y la parte jurídica. Correcto. Conmigo vamos a ver el examen directo. Fíjese, vamos a trabajar con este caso. Correcto, el examen directo. Hace un mes acabó este caso, tuve la oportunidad de ejercer la defensa a favor de un joven de 22 años acusado del delito de robo. Este caso no debió llegar a juicio, como muchos casos. Lamentablemente, la etapa intermedia se ha vuelto una mesa de par. Es lo que considero yo, no en todos casos, pero una gran parte. Casos que no deben llegar a juicio, llegan a juicio. Pero bueno, este caso llegó a juicio. ¿Ven esta imagen ustedes? Yo presenté esta imagen en mis alegatos de apertura. Así nos ven. O when they use en inglés, así nos ven, o conocido como el caso de los 5 de Central Park. Ustedes lo pueden ver en Netflix. Resumo esta imagen de esta serie en Netflix. Se trata de confesión involuntaria. Confesión involuntaria. Así presenté. Mi teoría del caso no era otra cosa que la confesión involuntaria. ¿Por qué la confesión involuntaria? Porque dos jóvenes, uno de ellos mi cliente, correcto, el otro su primo, a los dos lo habían acusado del delito de robo agravado. 18 de octubre de 2020, ¿no? Su primo, de nombre Mac, había coordinado con un policía, su amigo, para encontrarse a las 5 o 6 de la tarde y con dos féminas irse a un hotel y libar licor. Correcto. El hecho es que llegan dos sujetos, cuando salen del hotel, lo interceptan al conductor, que era policía, estaba vestido de civil, con el primo de mi cliente, lo golpean y le sustraen el automóvil. El policía es llevado por el primo de mi cliente al hospital, no lo atienden porque estaban en pandemia. Luego el primo de mi cliente le dice, vamos a la comisaría a presentar la denuncia. El policía no quería ir, al final va a la comisaría, presentan la denuncia, pero oh sorpresa, el primo de mi cliente, de acompañar al policía para presentar la denuncia, queda detenido. Detenido, dice uno de los policías en juicio, luego otro dice no, retenido, luego otro dice intervenido. 3 policías son llevados a juicio. Correcto, se encargaron de la investigación. El hecho es, ¿por qué confesión involuntaria? Porque el primo de mi cliente, desde las 9:30 de la noche aproximadamente a las 3 de la mañana hasta las 3 de la mañana, queda detenido en la estación policial y es sometido a un interrogatorio. Y a través del interrogatorio les traen una confesión. Correcto. Sin la presencia de un abogado defensor, sin la presencia de la fiscalía, sin leerle los derechos. Le leen los derechos al primo de mi cliente a las 3 de la madrugada, elaboran el acta de intervención y en el acta de intervención los mismos investigadores policías dicen confesó. Y en su declaración, que ellos mismos, entre colegas, le toman la declaración a estos 3 policías, los 3 dicen confesó. ¿A través de qué? De un interrogatorio. Pero le leen los derechos del artículo 71 del Código Procesal Penal, correcto, a las 3 de la mañana, acta de intervención en una supuesta flagrancia. Confiesa y da la dirección de mi cliente, de su primo, correcto. Ahora, ¿qué técnicas y métodos emplearon? La defensa, es decir, mi persona consideró que las técnicas y métodos de interrogatorio fueron prohibidas, así como lo establece el artículo 71.12. La prohibición de técnicas y métodos que alteren la libre libertad de una persona. Correcto. Vulneración del principio de legalidad, vulneración del derecho a la no autoincriminación. Porque ni siquiera estuvo la fiscalía presente, ¿no?, que pueda garantizar la legalidad de ese acto policial. No estuvo presente.
Y mi alegato de apertura fue esta imagen, lo expliqué así, con esta imagen. Fíjese, no puse casi texto. Cómo llegan los policías al domicilio, allanan el domicilio, ingresan el domicilio, no encuentran ninguna evidencia material del supuesto delito. Luego les dije al colegiado que la fiscalía no podrá probar, que no estuvo en el lugar mi cliente, no estuvo en el lugar de los hechos, que no concertó, que el testigo agraviado no vio la supuesta motocicleta donde estaba mi patrocinado, ¿no? Una historia construida obviamente por la fiscalía. Luego la defensa también prometió lo que probará. Todo lo que le prometí al colegiado cumplí, todo, porque hace un mes lo absolvieron a los dos, uno de ellos a mi cliente. Y no solamente lo absolvieron, sino el colegiado consideró oficiar a una fiscalía penal de turno para que investiguen a los policías. ¿Correcto? Bien. Este fue como les dije, este fue parte de, ofrecí esta imagen. Quiero, señor magistrados, compartir con ustedes esta imagen que tiene relación con este caso. Way Des Use, o Así Nos Ven, es una imagen que representa una serie de un caso propalado por Netflix o difundido por Netflix basado en una historia real sobre 5 afroamericanos que fueron acusados y condenados erróneamente en base a una confesión involuntaria, pero esa confesión, en este caso real, que tiene relación con el caso presente, se realizó a cargo de la policía, vulnerando, contraviniendo derechos constitucionales, empleando técnicas y métodos prohibidos de interrogatorio. Esa fue la presentación del caso, de mi teoría del caso, y luego, bueno, terminamos con un alegato de clausura y los absolvieron. Bien, el examen directo. El examen directo es una técnica también de litigación, correcto, empleada tanto por el fiscal como por el abogado defensor. ¿Cuál es lo más importante dentro de esta técnica de litigación? Número 1, entrevistar al testigo. Correcto, entrevistar al testigo. No se olviden, este es un tema muy importante. ¿Por qué? En Estados Unidos hizo un experimento, fíjese, con una cantidad de ciudadanos, y se les preguntó, ¿cuál es el lugar donde menos quieren estar ustedes? Y respondieron casi la mayoría de ciudadanos norteamericanos, en un tribunal de justicia. En un tribunal. Si hacemos un experimento aquí en nuestro país, les preguntamos cuál es el lugar menos indicado donde quieren estar, seguramente van a contestar igual. ¿Quién quiere estar en un tribunal? ¿Qué ciudadano quiere estar en un tribunal sometido a un interrogatorio directo, a un contraexamen hostil o duro, correcto? Nadie, porque todos no somos iguales. Es decir, algunos se ponen nerviosos, otros lloran, otros no quieren ir, otros tartamudean, en fin. Su lenguaje verbal y el lenguaje corporal no genera incluso en la percepción del juzgador, porque el juzgador observa a través de sus ojos, de sus sentidos, ¿correcto? Entonces puede generar incluso que el juzgador pueda entender que el testigo está mintiendo. Entonces, para eso, punto 1, nosotros entrevistamos al testigo. Es decir, si yo ofrezco como abogado a un testigo, tengo que entrevistar a este testigo previamente. Hace como 3, 4 meses me sucedió una, puedo llamarlo anécdota en juicio. Fiscalía ofreció a un testigo agraviado, y el testigo se convirtió en hostil. Cuando empezó el fiscal a formularle las preguntas abiertas, el testigo empezó a decir, no recuerdo, no recordaba ni siquiera su nombre, no recordaba nada. Entonces el fiscal le dijo al juez, señor juez, permítame tratarlo como testigo hostil a mi testigo. Entonces eso nos sorprendió a todos, a los dos abogados defensores. Nosotros objetamos, señor juez, objetamos, el fiscal no puede tratarlo como testigo hostil. Esto no está, bueno, en el código, de hecho que no está, pero en la práctica no se ve esto. Entonces,
El juez interrumpió y le dijo al fiscal, ¿usted ha preparado su testigo? El fiscal le dijo, no, no he preparado mi testigo. Bueno, voy a suspender la audiencia, prepare a su testigo, señor fiscal, y en la próxima audiencia usted va a continuar con el interrogatorio. Esto puede sucedernos a cualquiera. Nuestro testigo se puede convertir en hostil. Entonces tenemos que preparar a nuestro testigo. Ojo, cuando digo preparar, no estoy diciendo, y esto es prohibido, no voy a preparar para que el testigo falte a la verdad en juicio. No, no, no. Ojo, mucho cuidado con eso. El testigo tiene que decir la verdad. Número 2, evaluar al testigo. Perdón, antes, dentro de entrevistar al testigo, ojo, también hay que explicarle al testigo, usted va a ir a juicio. En el juicio va a estar presente el señor juez. Tiene que respetar al señor juez. Cuando el juez diga, hable, usted habla. Cuando el juez diga que no hable, usted no habla. Cuando usted escuche objeción de mi parte, usted lo que tiene que hacer es no responder. Correcto. Tiene que prender su cámara, mirar su cámara. No tiene que tener nada, ningún apunte en su mesa. No tiene que estar ninguna persona al costado suyo. ¿Sabe por qué es importante entrevistar? Porque yo, fíjese, si a mí como abogado me toca contrainterrogar al testigo, yo lo que hago, por ejemplo, como es virtual ahora los juicios, yo lo que hago, a ver, testigo, dígame, ¿usted se encuentra solo en este lugar? Sí, ¿dónde se encuentra? Me encuentro en la dependencia policial. ¿Se encuentra solo? Bueno, un ambiente, sí, me encuentro solo. ¿Está al costado de un escritorio? Sí. ¿No tiene nada ahí? No, no tengo nada. Testigo, mire la cámara, por favor. En el contraexamen yo controlo al testigo de la parte adversa. Por supuesto que sí. Entonces, imagínense, si yo ofrezco mi testigo, lo tengo que preparar hasta ese extremo, porque la otra parte que va a contrainterrogar le puede hacer este tipo de preguntas, lo puede poner nervioso al testigo. Entonces, tengo que darle confianza al testigo, incluso hasta el lenguaje del testigo. Correcto. Los gestos, las manos, o sea, tengo que testear al testigo, porque yo puedo descartar también al testigo. No evaluar al testigo y su testimonio. Ojo, en esta parte tengo que evaluar al testigo, testear al testigo, es decir, hacer una simulación con preguntas abiertas. Correcto. Y su testimonio, la información que me va a dar el testigo. Número 3, algo importante, elaborar las líneas de interrogatorio. Esto es muy importante. Correcto. No estoy diciendo hacer un pliego de preguntas. Yo no voy a ir a juicio a hacer un pliego de preguntas. Ojo, el tema inquisitivo, el tema escritural ya pasó. Ya no se trata de formular un pliego de preguntas, no. Les recomiendo temas. Vamos a trabajar por temas, ¿correcto? Y luego ejecutar el interrogatorio. Sencillo. Si seguimos estos pasos, no nos vamos a equivocar. ¿Qué tipo de preguntas en el examen directo? Preguntas abiertas. ¿Qué pasó? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué pasó después? ¿Qué hizo luego? Y la recomendación, preguntas de transición. Testigo. Ojo, en el examen directo no quiere decir que el interrogador no controle a su testigo. Por más que sea mi testigo, yo no lo voy a dejar a ver, y eso se ve también en la práctica diaria, cuando le hacemos una pregunta, testigo, narre usted los hechos que sucedió, y el testigo se toma media hora en narrar, incluso información inútil, que no sirve para nada. Y el piso era de color blanco, y luego observé a la persona que estaba con zapatillas y con una sombrilla, información que no sirve. Entonces, el interrogador tiene que detener también al testigo, controlar, es decir, lo detengo en el momento que yo considere. Testigo, suficiente. ¿Y cuál es la manera? Con la mano. Estamos en virtual, no me restringe a mí levantar la mano. Testigo, deténgase un momentito ahí, suficiente. Y aplico la técnica de las preguntas de transición. Yo lo llevo al testigo, fíjese, lo conduzco al testigo, lo pongo aquí, lo llevo al otro lado con pregunta de transición. Testigo, deténgase un momentito ahí. Ya me dijo usted que ingresó a la casa de su amigo Jorge a las 8 de la noche del día 20 de diciembre. Ahora vamos a hablar de este tema.
Cuénteme, ¿qué hizo en la casa de su amigo Jorge? El testigo va a narrar. Deténgase ahí un momentito. ¿Con quién estaba usted en la casa de su amigo Jorge? Estaba con Pedro, con María, estamos tomando licor y luego Pedro se fue al cuarto con María. Bien, ¿y usted en qué lugar se encontraba dentro de la sala? Me encontraba aquí, correcto. Luego me levanté. Bien, ahora vamos a hablar cuando usted se levanta y se va al dormitorio, ¿qué es lo que observa? Entonces, usted lo conduce al testigo. Usted lo controla al testigo, correcto. Con preguntas de transición. Hay una figura, una recomendación que les voy a dar. Hay que evitar, se llama, antes en el entrenamiento con el testigo y en su estudio, análisis también de su teoría del caso y las líneas de interrogatorio, usted tiene que considerar las circunstancias objetables. Es decir, usted tiene que evitar que la otra parte le objete. ¿Y cómo tiene que evitar? No tiene que incurrir en preguntas prohibidas. Antes yo me tengo que entrenar. Yo no sé, la recomendación es que se entrene. Yo me entreno, pareceré loco, pero como es virtual, yo antes, una semana antes, estoy ya practicando, haciendo simulación. Imagínense con mi testigo, o sea, entrenando y evitando incurrir en preguntas prohibidas para que la otra parte no me objete. Ahora, si la otra parte me objeta, obviamente es una objeción sin fundamento. Correcto. Yo le haré el conocimiento al juez, señor juez, la objeción es sin fundamento, porque me pueden decir cualquier tipo de objeción, y eso se ve en la práctica. Por eso empecé con el tema de lealtad de las partes. ¿Cuáles son las preguntas objetables? Preguntas sugeridas o sugestivas son las que te sugieren la respuesta. En el examen directo, el interrogador puede formular preguntas sugestivas a su testigo, no. Preguntas repetitivas, tampoco, no puede repetir. Preguntas argumentativas, tampoco. Las argumentativas en los alegatos de clausura, no puede argumentar en el examen directo. Preguntas compuestas, más de una pregunta, tampoco. Una pregunta, un hecho. Una pregunta, un hecho. Ojo. Como dijo una vez un instructor, pasito a pasito. Preguntas capciosas, tampoco, están prohibidas, o preguntas engañosas, ¿correcto? Y preguntas sin fundamento previo. Es decir, preguntas sin fundamento previo, que son preguntas que no tienen, por ejemplo, la identificación, ¿correcto? No se sabe qué tipo de preguntas. Pueden incluso devenir en una pregunta ambigua, ¿no? O pregunta subjetiva, oscura, ¿correcto? En el examen directo, nosotros vamos a emplear, y esto se emplea muchísimo, ojo, y si no sabe dominar esta técnica, se va a confundir. El uso de declaraciones previas. ¿Para qué? Para refrescar la memoria del testigo o perito. Uso de declaraciones previas, ¿correcto? Esto es importante, el uso de declaraciones previas, pero mediante la técnica del refrescamiento de memoria. Ahora, en la práctica, ¿qué sucede? Y seguramente le ha sucedido a varios de ustedes. Cuando quieren refrescar la memoria, ¿no? Quieren que lea, por ejemplo, toda la declaración, y de eso no se trata. Solamente se refresca la memoria, el punto, el dato que el testigo no recuerda. ¿Correcto? Y hay que emplear el procedimiento. Y es fácil, fíjese, vamos a dejar este procedimiento porque es fácil. Imaginemos, a ver, estoy interrogando a mi testigo sobre el color del automóvil, y mi testigo no recuerda. A ver, testigo, el color y la marca de un automóvil, ¿no? ¿Qué me interesa? Testigo, ¿recuerda usted el color del automóvil que observó y la marca también? No, no recuerdo. Ha pasado tiempo, no recuerdo, abogado. ¿Correcto? Si no recuerda, yo le digo a mi testigo, no se preocupe, testigo, permítame ayudarle a recordar. Señor juez, permítame emplear la técnica del refrescamiento de memoria con su declaración previa de fecha 20 de enero del año 2021, a fojas 2021. El juez me va a decir, autorizado, haga la técnica de refrescamiento de memoria. Bien, le ponen a la vista, como es virtual ahora, le ponen a la vista la declaración previa, y yo le digo, testigo, lea, testigo, reconoce su firma,
¿Puede leer usted, mirar la pantalla? Sí. ¿Reconoce su firma? Sí. ¿Es su firma? Sí. Incluso puedo decirle, lea el título del documento, lea sus datos también, ¿no? Es válido. Acuérdese que para esto no hay un procedimiento. O sea, el código no recoge, si usted puede decirle que hasta incluso puede leer el título, su nombre, ¿no? Bien, vamos a la pregunta 5 y la respuesta 5. Lea para usted, para sí y en silencio. Pregunta 5, respuesta 5. Pregunta 5. Preguntado, diga. Mencione la marca y el color del automóvil que observó el día de los hechos. Dijo, marca Honda y color rojo. Entonces, ¿ya leyó el testigo? Le pregunto, testigo, ¿ya leyó? ¿Ya recordó? Sí. Bien, ahora le hago la pregunta. ¿Recuerda usted la marca y el color del automóvil que observó el día tal? Sí. Honda, color rojo. Bien, testigo. ¿Fácil? Súper fácil. Eso hay que dominar. Yo puedo objetar a la otra parte que pretende hacer un refrescamiento de memoria, por ejemplo, leyendo todo el documento. No es leer todo el documento. Se trata de la pregunta y la respuesta. Puedo objetar también cuando la otra parte, mi adversario, no sigue el procedimiento. Le quiere sugerir la respuesta al testigo. Por ejemplo, testigo, ahí tiene a la vista, lea la pregunta 5 y la respuesta 5. Ahí dice, Honda color rojo, ¿verdad? Objeción, señor juez, le está sugiriendo la respuesta. Esa no es la técnica. Correcto. Y esto también obliga al señor juez a capacitarse, porque el juez tiene que conocer la técnica de refrescamiento de memoria, es decir, conocer el procedimiento que en la academia, en la práctica y en los libros está, aunque algunos libros incluso muy formal, ¿no? Pero no, ya en la práctica mucho más rápido, porque hay que darle agilidad al juicio. Bien, en el 378 del Código Procesal Penal indica algo sobre esta técnica, ¿no? Se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior para hacer memoria, ¿no? Como que tenemos ahí una base legal, en el 378, ¿no? El procedimiento ya se los dije, luego en el examen directo, esto es importante, en este examen directo conocer esta técnica de refrescamiento de memoria. Bien, vamos al contraexamen, que es el cross-examination, o el examen de la otra parte, o el contrainterrogatorio. Fíjese, vamos a ver algo práctico. Ustedes vieron este juicio que fue transmitido internacionalmente, el caso Johnny Depp versus Amber Heard. Miren el contrainterrogatorio de la abogada de Johnny Depp. Sitting here today, Ms. Heard, you still haven't donated the $7 million divorce settlement to charity. Isn't that right? Incorrect. I pledged the entirety of the settlement, $7 million to charity, and I intend to fulfill those obligations. Ms. Heard, that's not my question. Please, What was try your to answer question? my question. Sitting here today, you have not donated the $7 million, donated, not pledged, donated, the $7 million divorce settlement to charity. I use pledge and donation synonymous with one another. They But I the same don't. thing. Ms. Heard, I don't use it synonymously. That's how donations are paid. Ms. Heard, respectfully, that's not my question. As of today, you have not paid $3.5 million of your own money to the ACLU. Yes or no? I have not yet. And as of today, you have not paid $3.5 million of your own money to the Children's Hospital of Los Angeles, correct? I have not yet. Johnny sued me. So as of today, you have not donated, paid $7 million of your divorce settlement to charity, right? I have not been able to fulfill those obligations yet. And that's because you did want something, didn't you? I didn't want anything and I didn't get anything. You wanted Mr. Depp's money. Didn't get it, wasn't interested in it. I left Johnny, that's why I was with him. Fíjense ustedes, la testigo evade las preguntas de la abogada, pero la abogada cambia incluso el sentido de las preguntas en el contra. A lo que voy es que en un caso real, nosotros que litigamos, hay veces nos bloqueamos porque el testigo se convierte en hostil y queremos hacerle la misma pregunta, pero nos olvidamos la misma pregunta. Entonces, no nos hagamos problema. Cambiemos la pregunta. Testigo evasivo, cambiemos la pregunta, pero repetimos la pregunta. Es decir,
repetimos la pregunta, podemos cambiarla, pero para obtener la respuesta que esperamos. Varias recomendaciones en este interrogatorio. No perdió el control la abogada ante la testigo evasiva, ¿correcto? Evadía las preguntas, repitió hasta buscar o conseguir la respuesta. Esa respuesta quería la abogada y consiguió la respuesta, ¿correcto? Entonces, se impugnó credibilidad contra esta testigo, ¿no? Al final, terminaron absolviendo a Johnny Depp. ¿Cuál es el objetivo del contraexamen? Fíjese, ¿cuáles son los objetivos del contraexamen? Es evidenciar contradicción, desacreditar al testigo adverso, impugnar credibilidad. Y para ello, ¿qué empleamos? Preguntas cerradas y preguntas sugestivas, ¿correcto? Con eso vamos a trabajar. Preguntas cerradas, preguntas sugestivas. Hay un método internacional que seguramente ustedes lo habrán escuchado en otras ponencias, yo lo comparto con ustedes, es el más utilizado, pero este es un modelo norteamericano, pero en la práctica, en nuestro caso, en nuestro país, hay jueces unipersonales o colegiados que te permiten emplear esta técnica internacional, pero ojo, te preguntan al final, está bien, ya utilizó, usted va y supuestamente evidenció contradicción, pero diga la contradicción. El abogado o el fiscal dice, no señor, esto me enseñaron, esta es mi técnica, yo en los alegatos lo voy a decir. Correcto. Pero fíjese, esta técnica es fácil de emplearla. Confirmar, aclarar, confrontar y acabar. La técnica del caso. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Imaginemos, a mí me interesa, ¿no? Bueno, yo voy a contraexaminar, me interesa el dato de la marca de un automóvil y el color. Hace un momento, Fiscalía realizó el examen directo con su testigo y la testigo le respondió sobre la marca y el color del automóvil que observó el día de los hechos. Es un automóvil incriminado, ¿no? Y a mí, como abogado, me interesa ese dato. Entonces, la testigo tuvo una declaración previa anteriormente y en el examen directo en juicio le dice al fiscal el color y la marca del automóvil que observó el día de los hechos, ¿no? Entonces el fiscal le pregunta, ¿cuál es la marca y el color del automóvil que observó el día tal? Su testigo le dice, señor fiscal, observé que el color del automóvil era negro, ¿no? Y era un automóvil Nissan. Entonces yo, como defensa, correcto, estoy anotando. En el contraexamen usted no va a anotar todas las preguntas y respuestas, no va a poder, imposible. Así tampoco funciona el contraexamen, no es la recomendación. Usted, según su teoría del caso, ¿qué es lo que quiere conseguir? Y de acuerdo a su teoría del caso, usted anota las preguntas y respuestas importantes, sobre todo la información, es decir, la respuesta donde usted va a contrainterrogar, que se adecue a su teoría del caso, ¿correcto? Entonces yo anoté lo que dijo la testigo. Me corre en traslado, me toca el turno ahora para contrainterrogar y yo cojo este dato. De otros temas, ojo, para mí este es un tema 1, imaginemos, tema 1. Le pregunto a la testigo, voy a contrainterrogar. Testigo, hace un momento usted le dijo al fiscal, empleando esta técnica, ojo, la técnica del caca, hace un momento usted le dijo al fiscal que observó el día de los hechos, el color del automóvil y la marca. Usted dijo, fueron sus palabras, testigo. Marca el automóvil Nissan y color negro. Es lo que dijo usted. Usted puede decirle eso al testigo, ojo, hago un paréntesis. Hace un momento, hace unos minutos, correcto. Usted puede emplear como usted crea conveniente. Bien, la testigo me responde, me dice, sí, abogado, le dije el color negro y la marca Nissan. Correcto. Entonces estoy confirmando el dato, la información que le dijo al testigo. Correcto. Paso al siguiente punto. Correcto. Aquí voy a aclarar. Confirmo y luego aclaro ese dato. El dato del color y de la marca. Pero aquí hago un paréntesis. Ojo. En este caso, con este ejemplo,
la declaración previa de la testigo ayuda a mi teoría del caso. Hace unas 2 semanas estoy defendiendo a un policía por el caso Cohecho y la juez me pregunta, abogado, ¿pero por qué usted le hace estas preguntas? Ahorita se las digo a usted, las comparto. Le pareció a la juez impertinente, pero yo le dije, señora juez, utilizo la declaración previa porque la declaración previa favorece mi teoría del caso. Hasta ahí nomás puedo decirle, señora juez, con todo respeto, por qué la estrategia de la defensa. Ah, ya, le entiendo, me dijo, me dio la razón. Entonces, si algún juez unipersonal o colegiado le dice, pero usted está haciendo muchas preguntas sobre la declaración previa, señor juez, con todo respeto, utilizo la declaración previa porque favorece mi teoría del caso. Nada más. No tiene por qué decirle más. Es su estrategia. Correcto. Entonces, aclaro y luego confronto. Señor juez, permítame evidenciar contradicción. La testigo ha dado una versión distinta a su declaración previa. Yo no le voy a decir, señor juez, voy a utilizar la técnica del caca por si acaso. No, el juez no tiene por qué saber tampoco. Entonces el juez dice, sí que hay, fíjese, a mí, seguramente a usted me ha tocado o sea, no hay uniformidad en que los jueces te hagan emplear la técnica del caca, por ejemplo, o la contradicción, ¿no? O sea, ¿cómo evidenciar contradicción? Porque en un caso, por ejemplo, en este de confesión voluntaria, el juez es el que leía la contradicción. Es decir, antes de que yo confronte, me decía, ¿usted advierte contradicción, abogado? Sí, señor juez, advierto contradicción. La testigo ha dado una versión en el juicio distinta a su declaración previa. Ah, ya, voy a verificar, me decía el colegiado. El juez ponente verificó, a ver, ¿qué pregunta? 5, respuesta a la pregunta 5. Ya, voy a verificar, listo. Ah, ya, el color de... Ya, listo, sí, sí hay contradicción. Continúe. Pero me interrumpía, ¿no? Pero yo no me voy a pelear con el juez. No le voy a decir, señor juez, usted me está interrumpiendo mi técnica del caca que me ha enseñado el abogado Ortiz. No, no, no. Déjeme hacer el caca o no voy a terminar. Al final, yo lo dejo al juez, confrontos y sigo los pasos. Señor juez, voy a evidenciar contradicción con su declaración previa, declaración de fecha 15 de enero del año 2021 a focas 21-22. Le tengo que dar las focas. ¿Qué incidente sucede ahora en la virtualidad? Que hay veces no lo tienen a la vista, yo lo tengo. Prepárese usted lo tiene que tener aquí en PDF, listo. Señor juez, yo lo tengo, permítame usted compartir la pantalla. Comparto la pantalla, yo lo tengo subrayado, incluso resaltado. Entonces, el juez me autoriza, comparte usted, abogado, sigo controlando al testigo adverso. Testigo, ¿reconoce la firma de esta declaración? Fíjese, sí, reconozco la firma. Testigo, esta declaración usted la brindó ante despacho fiscal, ¿verdad? Sí, la brindé en despacho fiscal. Incluso usted llevó un abogado defensor. Sí, llevó un abogado defensor. Usted en esa declaración dijo la verdad. Sí, dije la verdad. Y en esa declaración, sobre esa pregunta, 5, es decir, sobre el color y la marca del automóvil, usted no dejó ninguna observación ni anotación al final de su declaración. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Y después que usted leyó su declaración, la firmó. ¿Verdad que sí? Sí, la firmé. Fíjese, ¿qué estoy haciendo? Estoy acreditando que la testigo dijo la verdad, leyó su declaración, no dejó ninguna anotación sobre esa pregunta, sobre el color del automóvil, ni la marca. Es decir, no dejó ninguna observación. Luego de estar satisfecha con la declaración, la firmó. ¿Correcto? Es lo que hizo la testigo. La estoy confrontando con su declaración previa. Es más, le puedo decir incluso, testigo, y esa declaración usted la brindó a los 2 días de los hechos, ¿verdad? Su memoria estaba más fresca. Sí, usted recordaba mejor. Sí. Y después de 5 años, ahora en juicio, usted ha dado otra versión, distinta a su declaración, ¿verdad que sí? Esto lo que le estoy diciendo no está tal vez en la técnica, es lo que yo empleo. Una juez me dijo, doctor, pero es necesario que usted le diga hace 5 años que venimos, señora juez, con todo respeto, es la técnica que estoy empleando, ¿no? La declaración previa apoya mi teoría del caso, estoy desacreditando a la testigo porque es adversa. Es la estrategia de la defensa. Continúe, abogado. Usted puede
en el contraexamen, no se olviden, preguntas sugestivas, preguntas cerradas. O sea, la idea es contrainterrogar al testigo de diferentes maneras que usted crea conveniente, puede flexibilizar la técnica. Ahora, ustedes me preguntarán, pero abogado, ¿qué pasa si usted le dice, a ver, usted no dejó ninguna anotación ni observación sobre el color y la marca del automóvil? ¿Qué pasa si el testigo dice, sí dejé? Así dejó. El testigo puede mentir. No tenga ningún problema. Si el testigo dice, sí dejé, allá. Usted dice que dejó. Bien, testigo, vamos a la parte final de su declaración. ¿En qué parte usted dejó esa observación? No va a haber ninguna observación ahí. El testigo está mintiendo. Como muchos testigos mienten en juicio, faltan a la verdad. Peor es para el testigo. Confronta al testigo y le hace leer. Testigo, lea la pregunta 5 y la respuesta 5. Pregunta 5. Mencione usted la marca y el color del automóvil que observó en los hechos. Dijo, auto Kia color rojo. Correcto. Hasta aquí ya acabé la técnica. En el juicio ha dicho Nissan negro y ahora en su declaración previa dice Kia rojo. Hasta aquí yo ya acabé la técnica. Fíjese, ya acabé la técnica del caca que me enseñaron y me lo han enseñado en muchas ponencias. Pero un juez unipersonal, un colegiado le va a decir, abogado, está bien. ¿Otra es la contradicción? Usted le dice, no, señor juez, con todo respeto, ya hay contradicción, hay dos versiones distintas. Voy a yo argumentar en mi alegato de clausura. Es válido. A mí, un juez me dijo, está bien, perfecto. Ya, para usted es contradicción, yo también entiendo que hay contradicción. Me permitió. Ya no me dijo, hágale la pregunta. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Hay jueces y colegiados que te dicen, no, hágale la pregunta. Yo no veo contradicción. Fíjese, no se pelee con el juez. No le diga, no, señor juez, es mi técnica, que esto, que lo otro. Y si el juez tal vez quiere a que usted le haga la pregunta, hágale la pregunta, no se haga problema. ¿Yo cómo puedo hacerle la pregunta aquí? Fácil, yo no me hago problema. Si el juez quiere evidenciar contradicción así, que quede grabado, yo le hago la pregunta. Testigo, en esta declaración, usted dijo que el color de automóvil que observó era rojo, ¿verdad? Y la marca era Kia. ¿Es correcto? Como está leyendo ahí. Sí, es correcto. Si la testigo, pero permítame explicar que, no, testigo. No le permito explicar, responda con un sí o un no. Correcto. Y la testigo va a responder con sí. Y esa declaración y ese dato de la marca y el color, usted lo dijo después de 24 horas que declaró en la fiscalía, ¿verdad? De suceder los hechos. Sí, lo dije. Bien, ahí nomás. Paso a otro tema, testigo. No lo deja hablar el testigo. Ya acabé, ahí paso a otro tema. Es más, ya le hice caso al juez. Y el juez quería que evidencie, ya evidencié contradicción. Ahora no me puede pedir el juez que argumente alegatos de clausura. Correcto. Alegatos. Una recomendación aquí, antes de empezar el contraexamen, usted fíjele las reglas al testigo. Usted, el juez no va a hacer su chamba. El juez no le va a decir, testigo, haga esto, diga esto. No, usted. Yo lo suelo hacer, comparto con ustedes, testigo. A ver, testigo de la contraparte, testigo, le voy a hacer una serie de preguntas. Le pido, por favor, responda con un sí, con un no. Cuando yo le pida que explique, usted va a explicar. ¿Me entendió? Sí, le entendí, abogado. ¿Por qué le debe decir estas reglas usted al testigo? Porque en el desarrollo del contraexamen, si el testigo es evasivo, por ejemplo, un testigo hostil, un policía, un perito, o en fin, un testigo que no quiere decir la verdad, va a querer explicarle como el siguiente ejemplo. Fíjese. Por favor, respóndame con un sí o un no. Luego yo le voy a pedir que explique. Son preguntas cerradas. Me permiten hacer preguntas cerradas. En ese momento no estaba presente la fiscal, ¿verdad? Estaba presente el personal de delito, la fiscal. Señor, la fiscal. Pero no se vaya por la tangente, diga sí o no. ¿Estaba presente no estaba presente? Tampoco un abogado defensor del señor Mac, ¿verdad? Es que lo que pasa, doctor... Señor, responda con un sí o un no, por favor. Policía, responda. Luego se le pedirá las explicaciones. Pero responda. ¿Estuvo un abogado defensor cuando hizo la confesión Max? En ese momento no. Fíjese, el testigo que es policía se torna evasivo, no me quiere responder. Este es el caso de confesión involuntaria. No quiere responder, o sea,
Lo interrogaron sin presencia del fiscal, sin presencia del abogado. No, pero, abogado, le quiero explicar. No, yo ya le había dicho, respóndame con un sí, con un no. Pero así es, así sucede en los casos reales. No es fácil contrainterrogar a un testigo policía, sobre todo un testigo policía que ha incumplido procedimientos, protocolos, directivas, manuales. No va a ir a juicio a decirle sí, abogado, sí, fiscal, sí incumplí los procedimientos, ¿no? Sí manipulé la evidencia, abogado, ¿no? Sí falté a la verdad. No le va a decir eso en la vida. Lo que van a responder en juicio es no recuerdo, no quiere, van a juicio y se le borra toda la memoria, no quiere responder nada. O responden, voy a explicar. Quieren explicar, pese a que usted le ha dicho, no me explique, responda con un sí, con un no. O van a decir, me ratifico en todos sus extremos, me ratifico en el acta, me ratifico en mi declaración. No quieren hablar. O no responde o evade la pregunta. Es decir, usted le hace una pregunta y le responden otra cosa. Eso, Ana, eso se encuentra, este tipo de testigos se encuentra en los juicios. Pero no hay ningún problema. Si usted conoce la técnica, si usted se ha entrenado con esta técnica y con otras técnicas, conoce el objetivo correcto, domina la técnica del CACA, no va a tener problemas con el testigo. Correcto. Va a evidenciar contradicción, va a impugnar credibilidad. Y se evidencia contradicción de esta manera. Hay jueces que te dicen ya menos formalismo, hágalo rápido, abogado. Y una vez... ¿A qué se refiere que el señor Virgilio Malma confesó, según su declaración, 3 de la mañana? Confesó, yo no dije un momento que confesó, yo dije que... Usted no dice que confesó. Ya, es correcto. Si me permite evidenciar contradicción con su declaración previa, pregunta 3, segundo párrafo. Vale. Déjeme pregunta 3. Segunda línea, perdón. Sí, evidenciamos contradicción. Usted en su declaración previa, lo que usted interrogó, lo que usted declaró, usted menciona, hace una afirmación y se le están poniendo la pregunta 3 en la segunda línea. Usted dice, en consecuencia de la confesión del primer intervenido. Señor Leguía, esta declaración usted la hizo con participación de la Fiscalía, ¿verdad? Esta declaración que se le pone a la vista, 19 de octubre de 2020, ¿verdad? ¿Su declaración del señor? Sí. Ya. La hizo con participación de la Fiscalía, ¿verdad que sí? Sí. Sí, digo que sí. Usted en esa declaración dijo la verdad, ¿correcto? Sí. Sí, bien. Usted no dejó ninguna observación ahí, ninguna observación al final, ¿verdad? No dejé. No dejó, bien. Y esa confesión, esa palabra, la confesión a que se refiere, usted la hizo, usted lo dijo por las preguntas de la entrevista que se le hicieron al señor Virgilio Malma. Por eso confesó, dice, ¿verdad? ¿Verdad? Bien. Y esas preguntas que le hicieron al señor Virgilio Malma, en esta confesión no estuvo presente la Fiscalía, ¿verdad? No participó en esa confesión. No. No participó. Tampoco un abogado defensor del señor Malma. Tampoco le leyeron los derechos al señor Malma. Confesó sin nada de eso, ¿verdad? Sin derechos, sin fiscalía, sin abogado. ¿Verdad que sí? Objeción, señor magistrado, porque ha introducido el abogado al indicar que no habría participado el abogado al momento de leer. No, le está preguntando si en su declaración, si la información que ha ingresado él, no al lugar, que responda. Él ha dicho que ha interrogado, ha hecho una confesión. Si le han tomado una declaración, ¿ha intervenido su abogado defensor y el fiscal? Que responda. No recuerdo, no. No recuerda, ya. No recuerda nada. Fíjese, 2 puntos importantes aquí. Número 1, no necesariamente yo voy a recoger, para hacer la técnica del CACA, voy a recoger lo que el testigo le dijo al fiscal, ¿eh? Porque el fiscal, en su estrategia, claro, ya sabe, puede no hacerle la pregunta para que la otra parte, es decir, el abogado,
recoja esa información y haga la técnica del caca, no necesariamente. Aquí el testigo no le dijo al fiscal, por ejemplo, que lo hizo confesar al primo de mi cliente, a uno de los acusados, no dijo eso. Es del mismo interrogatorio mixto que genero yo que el testigo se contradiga. ¿Correcto? ¿Usted puede realizar preguntas abiertas en un contraexamen? Por supuesto que sí. Puede hacer preguntas abiertas. Entonces yo le fui preguntando al testigo, fíjese, a ver, testigo, usted cuando entrevistó, usted dice que entrevistó, cuando entrevistó, le formuló preguntas y ahí confesó el señor Malma, ¿verdad? El testigo dice, no, yo no dije que confesó. Ah, no dijo que confesó, él mismo. O sea, por eso el contraexamen se trata de habilidad, de destreza. Yo quiero obtener esa palabra de confesó. Él me la da. No dijo que confesó, dice. Pero él no sabe que en su declaración previa, él mismo declaró ante su colega policía la palabra confesó. Entonces, no dijo que confesó. Bien, señor juez, voy a evidenciar contradicción. Ojo, directo nomás, evidenciar contradicción, declaración previa. Fojas tal, el me concede, lo controlo en su declaración previa, le hago leer y ahí está, se evidencia contradicción. Termina aceptando que nuestro fiscal no es su abogado. Correcto, él mismo termina aceptando. Bien, vamos finalizando, ya no tengo tiempo para otro video. Este es un contrainterrogatorio de peritos, también no es fácil contrainterrogar a un perito. Correcto, un perito que tiene el conocimiento, el background, de una ciencia, de un arte, pero ojo, no es imposible, lo podemos hacer por supuesto casi. ¿Cuál es la recomendación de contrainterrogar a un perito? No quiero decir que usted se vuelva perito, pero usted tiene que tener ese conocimiento también, es decir, tiene que prepararse, entrenarse. Si tiene un perito de parte, mucho mejor, tiene que interactuar con su perito de parte y él le va a indicar, o usted tiene que pedirle, cuáles son los puntos por donde atacar al perito. Ojo, si usted observa que el perito de fiscalía, por ejemplo, yo soy abogado defensor, por eso pongo ejemplo, perito de fiscalía, ha incurrido en una mala conducta o ha utilizado ciencia forense inválida, así lo conocen y así lo identifican los proyectos de inocencia en Estados Unidos como causal de condena errónea. La mala conducta del perito y el uso de ciencia forense inválida. Y eso es cierto, porque en la práctica nosotros vemos, por ejemplo, los peritos que no emplean una metodología que está científicamente respaldada. A mí un perito, por ejemplo, me dijo, mi método lo adquirí en una conferencia en Argentina, donde participaron varios países. Ese es su método. Pero ese método, ¿en qué manual está? ¿En qué protocolo está? ¿Cuál es el respaldo científico? Entonces, sobre eso hay que trabajar. Metodología, instrumentos, si están validados o no validados los instrumentos, el procedimiento. El perito puede decirle, yo tengo estudios en Estados Unidos, en Colombia. Usted adjuntó, perito, esa acreditación en su informe pericial, ¿lo juntó? No, pero está usted puede ingresar en mi LinkedIn. Señor, respóndame la pregunta. ¿Lo adjuntó o no lo adjuntó? No lo adjuntó. Bien, sigamos. Yo no tengo por qué ir a su LinkedIn, no tengo por qué ir a la página de SUNEDU, no. Él tiene que acreditar. La bibliografía también. Yo he encontrado hasta el copia-pega de otras pericias internacionales. No es fácil, correcto, si bien es cierto, el perito puede leer su pericia, pues usted tiene que acceder a los manuales, correcto, las guías, ¿no? A los protocolos, tiene que conocer. Es como que interrogar a un policía. Si usted va a preguntarle sobre un acta de registro personal, tiene que conocer el protocolo sobre el registro personal. Tiene que conocer los manuales, los protocolos, las directivas de los policías. Si no, no va a poder usted evidenciar contradicción. No va a conseguir esa información que respalde su teoría del caso. No lo va a hacer. Por eso es importante. No se olvide, es importante. Bien, no tengo más tiempo. No sé si hay alguna pregunta, alguna opinión. Estimado profesor, primeramente muchísimas gracias, agradecerle a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa y nuestro decano, el doctor Alfredo Álvarez. Estimado profesor, por el tema de tiempo, también vamos a permitir solo una pregunta a través del chat. Quienes puedan estar activando la cámara siempre y cuando estén en un lugar adecuado, vayan haciéndolo también para dar el cierre final.
Vamos a permitir la pregunta al doctor Edson, quien ha levantado la mano. Adelante, doctor, puede activar sus audio y formular la pregunta. Juan Ortiz, buenas noches. ¿Cómo estás, Edson? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Doctor, por ejemplo, ¿es posible en el contrainterrogatorio hacer las preguntas? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en etapa intermedia el fiscal no ofrece la declaración de un testigo que fue a nivel policial y a nivel fiscal? Tan solo ofrece la testimonial de un testigo X. La defensa técnica tampoco ofreció. Nos encontramos en el juicio oral. El fiscal, como es un testigo, le realiza las preguntas. Yo, como abogado defensor, puedo evidenciar contradicción con la declaración a nivel policial y con la declaración a nivel fiscal, así no hayan sido ofrecidas en etapa intermedia, tanto el fiscal como la defensa, teniendo en cuenta que el 378 establece que durante el contrainterrogatorio las partes podrán confrontar al perito o testigo con sus propios dichos. Son dichos vertidos inicialmente, pero no pasaron en el control de acusación, no fueron ofrecidos. ¿Es posible eso, doctor? A ver, en la práctica se han dado situaciones como la de tu ejemplo, por ejemplo, y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos el juicio, si, como en tu caso, ofrecen, por ejemplo, al testigo policía, al órgano de prueba, está bien, ¿no? Pero no ofrece su declaración, correcto, su declaración que dio, su declaración previa, el acta, el informe, en fin. Ajá. Hay que tratar de nosotros en este inicio de juicio, en este control, correcto, tratar de incorporar esa declaración, correcto, para que no surja, por ejemplo, en el interrogatorio, la fiscalía, la otra parte diga, no, yo no he ofrecido su declaración, no puede preguntarle. No sería correcto, porque la regla es ofrecer al órgano de prueba y no la declaración previa. Se entiende que sobre su declaración, otros jueces unipersonal, otros colegiados te permiten, no, está bien, no va a ofrecer la declaración. También sucede en estas situaciones, que se ofrece la declaración, se ofrece el informe policial, se ofrece el acta, pero no se ofrece al órgano de prueba. Y pasa el control, la etapa intermedia pasa. Entonces yo, por ejemplo, lo que hago es, a ver, señora juez, yo ofrezco al testigo policía, fiscalía ha ofrecido su informe, pero no al órgano de prueba. Entonces, en más de 2 casos me han admitido al órgano de prueba. Es decir, yo lo ofrezco, yo lo incorporo, porque ha sido admitida su declaración, su informe policial o el acta. Ahora, en tu ejemplo, ofrecen al órgano, pero no ofrecen la declaración. Lo que pasa es que en la práctica estos incidentes nos enseñan a nosotros, ya, está bien, yo debo ofrecerle al órgano de prueba, no ofrezco su declaración, ¿para qué? Pero en la práctica, tú sabes, en juicio los unipersonales, los colegiados te dicen, no, está bien, usted ha ofrecido la pertinencia y utilidad, pero también ha debido ofrecer ¿cómo se llama? Su declaración, señor juez, no es necesario. Se ofrece al órgano de prueba. Ya yo puse en la pertinencia y utilidad sobre qué va a declarar. Va a declarar sobre el acta de registro personal, sobre su declaración previa y sobre el informe policial número tal, antes atestado, sobre ello. Ya yo mencioné entonces, hay jueces que sí te aceptan, pero hay jueces como que no, pero igual, yo sugiero que en el inicio del juicio tratar de subsanar eso, ¿no? Porque todos los jueces unipersonales o colegiados no hay uniformidad. Ustedes lo saben bien, a nivel nacional no hay uniformidad en estos temas. ¿Ya? Pues porque ahí dice sus propios dichos, o sea, son declaraciones vertidas en el mismo proceso. Claro, se entiende que además la regla es ofrecerla al órgano de prueba, esa es la regla, no es que ofrezco la declaración. Su propio dicho me habilita a interrogarlo sobre lo que ha dicho anteriormente, lo que ha declarado previamente. ¿Correcto? Muchísimas gracias. Estimado doctor Edson. Muchísimas gracias, estimado profesor. Hemos llegado a la parte final de la sesión académica con su persona. Damos la bienvenida también al doctor Héctor Flores. Pero, doctor Juan Ortiz, le pedimos las palabras de despedida para su persona y dar inicio a nuestra segunda sesión, a quienes están en la plataforma también de Facebook. Gracias al ilustre Colegio de Abogados de Arequipa por permitirme compartir con ustedes conocimiento, experiencia de los diversos casos que asumimos
Y gracias también a Clinton por la deferencia, y felicito estos espacios, sobre todo de capacitación, porque así vamos nosotros aprendiendo también de las diferentes ciudades del Perú, de las técnicas, habilidades, destrezas de litigación de los colegas. Gracias, estoy seguro de haber ayudado a este grupo importante de la ciudad de Arequipa y a nivel nacional, y dejo a mi colega Héctor Flores. Gracias, le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a usted, estimado profesor. Vamos a continuar con la sesión académica. Estimado doctor Michel,